La intrusa, basado en la experiencia de Margarita Muñoz. Esto sucedió hace más de 20 años, pero para mí es un tema que nunca terminaré de sanar por las consecuencias que trajo mi familia. En casa éramos 5, mis dos padres y yo y mis dos hermanos mayores. De mi infancia solamente tengo buenos recuerdos. Mis papás se querían mucho y aunque no teníamos muchos lujos, siempre hubo un pan en la mesa. Y también podíamos tener uno que otro lujito. Yo acababa de cumplir 16 años cuando murió una de las mejores amigas de mi madre. Más que una amiga, ella la veía como una hermana. Le había salido una bola en la garganta que le llaman el bocio y nunca se recuperó. La señora tenía una hija de mi edad y le decíamos Jackie porque su nombre era Jacqueline. Ella y yo jugábamos mucho, pero llegó un momento en el que dejé de juntarme con ella porque le gustaba mucho hacerme sentirme menos. En los juegos ella siempre quería ganar o ser la que mandaba y eso me terminó aburriendo. Dejamos de hablar un rato, pero cuando murió su mamá y la vimos en el velorio, la abracé con un verdadero gusto. Intenté ponerme en su lugar, ya que yo no hubiera podido soportar un golpe como ese. Ya que su abuela, su única pariente en el pueblo, no se llevaban bien. Eran como el agua y el aceite. Peleaban todo el tiempo, en gran parte porque Jackie era muy rebelde y nunca se le quitó esa maña de que siempre se le hiciera su santa voluntad. En una de las discusiones, Jackie llegó a la casa y le pidió casi de rodillas a mi mamá que la dejara quedarse por unos días en la casa. No tenía a dónde más ir. Mi mamá la aceptó, pero con la condición de que en la mañana siguiente fueran a ver a la señora para hablar con ella y se devolviera. Cuando salió el sol, mi mamá fue con Jackie a ver a la abuela, pero la señora fue muy clara que ya no iba a aceptarla de vuelta. No dijo nada más ni dio explicaciones. Una vez más, Jackie puso cara de mártir. Le rogó a mi mamá que la dejara quedarse en su casa, prometiéndole que no daría molestias y que de alguna manera aportaría con los gastos. He de reconocer que esto fue de verdad, o al menos en los primeros 4 meses. Después comenzó a hacerse la mensa. Mis hermanos la detestaban, pero yo siempre quería llevarme bien con ella porque sentía apoyo de su parte en muchas ocasiones. No solo con mi mamá o en los quehaceres de la casa, sino también con las tareas de la escuela hacia la tonta. Pero una tarde mi mamá le preguntó por qué no ayudaba en la casa con los gastos. Mi papá se metió a defenderla con uñas y dientes. Y esto lo digo en serio porque estuvieron a punto de agarrarse a golpes. Al final mi papá dijo que la dejáramos tranquila y que él se haría cargo de los gastos de Jackie. En este punto me gustaría hacer un comentario importante. Cuando vi a mi papá defender con tanto coraje a Jackie, de inmediato pensé que algo estaba mal, que había algo ahí que no era normal, y hasta llegué a creer que tenían algo, pero no dije nada. Luego me convencí de que era una mal pensada y no volví a dudar de mi padre. Ese día algo cambió la relación de mis padres, pero no me di cuenta hasta que era demasiado tarde. Mis papás cada vez hablaban menos y un año después Jackie salió embarazada. Así es, lo adivinaron. Mi padre era el padre del bebé. Una de mis mejores amigas tendría a mi hermano. Darnos cuenta de esto fue algo asqueroso en muchos sentidos. Y aunque Jackie no era mi hermana, lo sentía como una ofensa muy grande y casi monstruosa. Mi mamá no se limitó a los insultos, ni reclamos, ni golpes. Sacó a rastras a Jackie de la casa y le gritó que era una mujer fácil y una malagradecida. Mis hermanos se fueron a los golpes a mi papá y bueno, no entraré en más detalles. Ese día los dos se fueron de la casa para no volver jamás. El primer mes, luego de que se descubriera su amorío, mi papá cayó en una profunda depresión. No quería salir de la cama y no comía casi nada. Yo tuve que encargarme de todo y además dejé la escuela. De un momento a otro, mi familia se desintegró y mi vida cambió por completo. Una tarde pasé a recoger las cosas de Jacqueline y de mi papá para mandarlas a tirar a la basura. Mientras él estaba limpiando el ropero donde tenía su ropa, vi que Jacqueline tenía guardadas en frascos varias ranas en cloroformo. También otra con cabezas de pollo como las que venden en los mercados. Esto me asustó mucho porque además había una bolsa de basura llena de tierra. Yo no creía en la brujería ni nada como esto, pero tener esas cosas frente a mí me congeló la sangre. Corrí al cuarto de mi papá donde dormía solo, eso pensaba. Estuve revisando debajo de su cama y en sus almohadas, pero nada.
Luego sus zapatos, ahí fue donde encontré lo que tanto estaba buscando. Había unas botas que casi no se ponía, pero que yo recuerdo bien porque las usó el día que hice la primera comunión. Adentro estaba un sapo amarrado con un hilo de color rojo, pero el color rojo no parecía natural, sino como que hubiera estado lleno de sangre. El pobre animal estaba casi disecado y tenía 5 alfileres clavados en el pecho. El sapo estaba en la bota izquierda. En la derecha estaba una tierra de un color muy oscuro. No supe si era de panteón, pero mi mamá me dijo que sí. La tierra estaba mezclada con un polvo blanco muy fino y tenía también otras cosas como semillas. Yo tuve tanto miedo que no me atreví a tocar nada, solo las aventé al suelo desde la misma bota. Corrí a decirle a mi mamá lo que había encontrado y ella abrió los ojos muy grandes y me pidió que la ayudara a levantarse. Cuando vio lo que estaba en el suelo fue por la escoba y el recogedor. Los puso en la misma bolsa de basura que estaba en el cuarto de Jackie. Después me pidió que buscara a mi hermano mayor para que la llevara en la camioneta. Yo quise ir, pero mi mamá me lo prohibió. Dijo que las cosas de brujería eran muy delicadas y yo era muy pequeña. Y era peligroso porque podía absorber el mal. No supe con quién fueron, pero al regresar mi mamá se veía diferente. Le habían limpiado con fuego, agua y hierbas. La señora con la que fue dijo que Jackie había amarrado a mi papá para quedárselo, para que la mantuviera el resto de su vida. Aunque ella lo tratara mal o estuviera con otros hombres, mi papá le sería fiel hasta la muerte. Ese fue el trato que hizo con el fallecido al cual pertenecía la tierra del panteón. Lo blanco que encontramos eran los huesos molidos del difunto. Mi mamá le suplicó que le ayudara a desarmar a mi padre, pero la señora fue muy clara en que ese embrujo ya no se podía romper. Por un lado porque el muerto ya estaba pegado a mi papá y la otra porque Jackie había ofrendido algo sagrado para los conjuros, la vida del hijo que había engendrado con él. Mi mamá también había absorbido algo de mal, pero las limpias que le hicieron esa tarde fueron suficientes para alejarlas. Aunque durante unas semanas se estuvo bañando con una solución de flores y sales que dejaba el agua de color negro. Fue muy fuerte para nosotros ver esta situación, pero agradecemos de que mi mamá se salvara. Mi papá y Jacqueline se fueron del pueblo antes de que naciera su bebé. He de confesar que en ese momento no sentí ningún remordimiento de que perdiera la vida de ese niño, pero a lo largo de los años hice conciencia de que era mi hermano, aunque no fuera concebido en las mejores circunstancias. Esto que cuento sucedió hace muchísimos años. Mi mamá ya falleció y aunque no lo sé con seguridad, creo que mi papá también. Mis hermanos y yo quedamos muy dolidos por lo que pasó. Nunca lo perdonamos y sé que no fue su culpa, o por lo menos no totalmente. No sé cuáles son los alcances de la brujería, pero gracias a algunas historias que he escuchado puede ser que mi papá de alguna manera perdiera la voluntad. A veces me pongo a pensar que tal vez pudimos hacer algo más por él, hacer la lucha para quitárselo a esa maldita bruja. Pero el coraje nos cegó a todos en ese momento. Quise compartir mi historia ya que la brujería es un tema que hasta la fecha me llama la atención. Yo nunca creí en ella, pero al final terminó con todo lo que un día pensé que era un hogar sólido. En fin, esa experiencia me dejó claro que la maldad y el egoísmo de algunas personas no conocen el límite. El duende de la buena fortuna. Mi madre siempre fue una mujer muy práctica, poco dada a las supersticiones o creer en cosas que no podía ver o tocar. Pero hubo un tiempo en su vida en el que las cosas cambiaron drásticamente, y con ello también cambió su forma de ver el mundo. Este es el recuerdo que quiero compartir con ustedes, una historia que no se cuenta en mi familia sin un tono de misterio y un poco de reverencia. Era la década de los 80 en el Estado de México. Mi madre en ese entonces era una mujer joven con 3 hijos pequeños y estaba pasando por una mala racha económica. Mi padre había perdido su trabajo y aunque él buscaba lo que fuera para mantenernos, simplemente el dinero no alcanzaba. Mi madre hacía lo que podía trabajando lo que saliera, pero la situación no mejoraba. Llegó un punto en que la comida escaseaba y las deudas comenzaron a acumularse.
Fue un tiempo complicado, uno de esos momentos en los que parece que el mundo se empeña en hacerte tropezar una y otra vez. Una tarde mi madre fue al mercado con las pocas monedas que tenía en el bolsillo. No estaba segura de lo que podía comprar con ellas, pero sabía que tenía que hacer algo. Cualquier cosa para llevar un poco de comida a la mesa. Caminaba entre los puestos mirando las verduras y los frijoles pensando en cómo estaría el dinero para que alcanzara. Fue entonces cuando vi algo que llamó su atención. En un puesto al final del mercado, entre veladoras y estatuillas de santos, había una pequeña figura de un duende. Estaba hecha como de barro o yeso pintada con colores brillantes, y tenía una sonrisa traviesa en el rostro. Era una figura pequeña apenas del tamaño de la mano, y estaba sentado con las piernas cruzadas y las manos sobre la rodilla. La mujer que atendía el puesto la vio mirarla y le sonrió. «Es un duende de la suerte», dijo la mujer. «Ayudan a traer la prosperidad y buena fortuna. Solamente tienes que pedirle con fe y vas a ver cómo las cosas cambian». Mi madre en otro momento habría ignorado algo así, pero en ese momento, con la desesperación en los hombros, sintió una chispa de esperanza, una pequeña voz en su interior que le decía que no tenía nada que perder. Preguntó el precio y al ver que podía permitírselo decidió comprarlo. Llevó el duende a la casa y lo colocó en un rincón de la sala. Al principio mi padre se rió de la idea. Un duende de la suerte. ¿Quién iba a creer en ese tipo de cosas? Pero mi madre no se dejó desanimar. Cada noche antes de irse a dormir se sentaba frente al duende y le pedía ayuda. No sabía exactamente cómo funcionaba, pero sentía la necesidad de hablar con él, de pedirle que le ayudara a superar esas dificultades. Empezó a dejarles pequeñas ofrendas como dulces, caramelos que compraba con las pocas monedas que sobraban después de la comida. Los colocaba frente a la figura y le pedía al duende que les trajera un poco de suerte. Al principio nada cambió. Los días seguían siendo duros y las deudas no desaparecían. Pero mi madre no dejó de hablar con el duende ni tampoco de hacerle ofrendas. Fue entonces cuando comenzaron a ocurrir pequeños cambios, cosas sutiles que al principio pasaron desapercibidas. Un día una vecina vino a visitarnos y le ofreció a mi madre algunas prendas de ropa que ya no necesitaba. Al día siguiente un amigo de mi padre le consiguió un trabajo temporal en una construcción. Las cosas comenzaron a mejorar, no de forma drástica, pero sí de manera que nos dio un poco de respiro. Mi madre siguió pidiéndole al duende ayuda, agradeciéndole por los pequeños cambios que estaban ocurriendo. Cada vez que pasaba algo bueno le dejaba un dulce o una pequeña moneda frente a la figura. Las cosas siguieron mejorando. Mi padre consiguió un trabajo más estable y mi madre, con los pequeños ahorros que logró juntar, decidió abrir una pequeña tienda de abarrotes en la esquina de la casa. La tienda fue un éxito. La gente del vecindario comenzó a frecuentarla. Mi madre se hizo conocida por su amabilidad y porque siempre tenía lo que la gente necesitaba. La vida cambió para nosotros. De repente teníamos suficiente para comer, pagar las deudas y poco a poco mejoró nuestra situación. Mi madre siempre decía que era gracias al duende, el cual había traído la buena fortuna que tanto había pedido. Durante años el duende estuvo en su rincón observándonos con su sonrisa traviesa. Mi madre seguía hablándole, agradeciéndole por lo que nos había dado. Nunca dejó de darle dulces y ofrendas, aunque nuestra situación había mejorado. Ella decía que era muy importante agradecer, y que el duende efectivamente había cumplido la parte del trato. Cuando crecimos y nos fuimos de la casa, la tienda seguía siendo el corazón de nuestro hogar. Mi madre continuó trabajando ahí hasta que la edad y la salud se lo permitieron. Años después, cuando ya era mayor y la tienda pasó a manos de mi hermano, el duende seguía en su rincón, aunque ya no le dejaban ofrendas con la misma frecuencia. Fue cuando mi madre falleció que ocurrió algo bastante extraño. Después del funeral, cuando volvimos a la casa, la figura del duende ya no estaba. Nadie la había tocado. Esta figura simplemente desapareció. Buscamos por toda la casa pensando que alguien la había guardado o que se le había caído detrás de algún mueble, pero no estaba por ningún lado. Se había ido, así como había llegado, de manera silenciosa y misteriosa. A veces me pregunto qué era realmente ese duende.
si era solamente una coincidencia o si realmente tenía algo que ver con la forma en que nuestra vida cambió. Mi madre siempre creyó que el duende la ayudó, que fue el quien trajo la buena fortuna que nos sacó adelante. Y creo que tiene bastante razón. Tal vez hay cosas en este mundo que no entendemos, pequeños seres que nos cuidan y nos ayudan cuando más lo necesitamos. Pero lo que sé con certeza es que la fe de mi madre, su esperanza y su agradecimiento fueron lo que hicieron posible ese cambio. El duende, real o no, fue un símbolo de su deseo de salir adelante y de su creencia en que las cosas podían mejorar. Y tal vez, solo tal vez, ese duende decidió quedarse con ella hasta el final, ayudándola en silencio hasta que ya no lo necesitó más. Así que aunque nunca volvimos a ver la figura, siempre la recordamos, porque a veces la magia y la suerte no son más que la manifestación de nuestra propia fuerza y esperanza. Y el duende de la fortuna fue para mi madre el recordatorio que incluso en los momentos más oscuros, hay una chispa de luz que puede cambiarlo completamente todo. Aguas negras, basado en una experiencia anónima. Por motivo de protegerme a mí y a mi familia, prefiero que mi historia sea anónima. Estuve activo en la Infantería de Marina de Colombia por más de 30 años, y lo que quiero contar pasó en 1993. En ese entonces era joven y disciplinado, siguiendo todas las órdenes y siendo acomedido, y fue escalando para ser considerado en algunas misiones. Esto para mí era un privilegio, pero me di cuenta que aunque más subes, hay cosas que debes mantener en secreto por el bien de la población civil. En estos años se estaba probando algunos sumergibles, y también se investigaban algunas rutas con sospecha de ser transitadas por el cártel de Medellín o el cártel de Cali. Como sabemos, Pablo Escobar murió un 2 de diciembre de 1993, y por motivos políticos teníamos la orden de estar alertas tanto en el cielo como en el mar. El primer grupo de marinos fue a rastrear la zona del Pacífico Occidental. Entre los muchachos se rumoraba que nadie quería entrar ahí porque los que iban terminaban volviéndose locos. Algo de verdad había en los rumores porque era cierto, ya que más de alguna vez recibimos la orden de revisar la ruta, y había superiores que se oponían y la misión terminaba siendo cancelada. Yo estaba asignado a la base encargada de la zona en la cual se apodaban las Aguas Negras, no porque ahí se vertieran alcantarillados, sino que para todos era un área desconocida. Este tipo de lugares no se puede ignorar. En esos días el gobierno estadounidense estaba muy metido en las decisiones del gobierno colombiano, y fueron muy claros que se debía explorar la zona. El primer grupo de la Armada se fue en un buque de experiencia. Recorrer la zona y volver se calculaba en un tiempo de una semana, pero luego de este tiempo nadie volvió. Quienes estaban conmigo decían que ahí era como entregar la vida por voluntad propia. Los superiores acordaron que no se mandaría otro grupo hasta rastrillar los límites más cercanos a las Aguas Negras, pero simplemente no encontraban nada cuando lo hacían. A los 2 días de haber realizado la última búsqueda apareció el buque. Cuando subieron a ver qué había pasado, se dieron cuenta de que todos los infantes estaban muertos. Estamos hablando que llevaban varios días en el mar, bajo el sol y expuestos a la descomposición, pero parecía que todos acababan de quedarse dormidos. Hasta hubo uno de los compañeros que tenía una sonrisa en la cara. Este tipo de acontecimientos se guardaba bien. Los familiares piden explicaciones y se corre el riesgo de que la infantería se vea involucrada en asuntos legales. La versión oficial fue que los marinos se encontraron con un grupo delictivo y murieron en combate. Por desgracia, este grupo se deshizo de los cuerpos, por lo que no se le podía entregar a sus hijos, hermanos o esposos en cuerpo presente, pero sí se podían dar los uniformes y las pertenencias personales. La Armada también se hacía cargo de celebrar un entierro simbólico, y se les aclaraba que sus fallecidos son desde ese momento y para siempre héroes para la nación. Uno de los compañeros, al cual voy a llamar Jacobo, estaba muy insistente en ir a revisar qué pasaba en esa parte. No era normal que los buques desaparecieran y luego volvieran con toda la tripulación muerta. Estaba obsesionado en que debería haber una explicación lógica.
Para nuestra suerte, tanto Jacobo como yo fuimos llamados para ir en un segundo navío. Siempre me gustó bromear diciendo que elegí unirme a la marina porque me movía como pez en el agua. Se podría decir que conocí el espíritu del mar. Pero entre más nos acercábamos a las aguas negras sentía que algo en el aire se hacía pesado, como si el aire que entraba en los pulmones fuera plomo. No quisimos tomar la importancia y tomamos evidencia de que no había actividad marítima en la zona, o al menos no para el transporte de cualquier tipo de sustancia. Nuestro deber era usar uno de los sumergibles para arrastrar alguna evidencia en el fondo, pero el capitán a cargo nos ordenó que no lo hiciéramos o terminaríamos como los demás. Entre los muchachos se decía que debajo de esas aguas había una base extraterrestre, o un campo magnético semejante al del Triángulo de las Bermudas. Ya se había dado la orden de volver cuando uno de los cabos empezó a gritar mientras se tapaba las orejas. Yo no percibía ningún sonido, pero él le secundó otro. El capitán nos ordenó taparnos los oídos, aunque era obvio de que no se escuchaba nada. Estuvimos esperando que algo pasara, pero todo parecía normal. El capitán terminó ordenando nuestra retirada, pero fue inútil. Los motores no respondían. Estábamos a la merced del mar y cuando intentamos comunicarnos a la base, las radios tampoco respondieron. Era como si algo estuviera obstruyendo la señal. Ya comenzó, dijo Jacobo, el cual estaba emocionado por lo que iba a pasar. Yo, por el contrario, estaba muy nervioso porque era la primera vez que no reconocía la situación. Al llegar la noche, tuvimos órdenes claras de turnarnos mientras encontrábamos el rumbo de vuelta. Yo tomé el primero de los turnos, pero la pesadez que tenía en los ojos fue más grande que yo. Cuando abrí los ojos, solamente el capitán estaba de pie. Los demás estaban dormidos y miré a mi alrededor y no vi a Jacobo. Le pregunté al capitán qué era lo que había pasado. Me contestó que en un punto de la noche vio que Jacobo estaba platicando con alguien. Asomó y se dio cuenta de que hablaba hacia el mar. Por más que intentó ver qué estaba enfrente, solamente distinguió una mancha de un humo blanco, como si fuera una especie de niebla. Y después, de la nada, Jacobo saltó a las aguas y se sumergió hasta el fondo, como si en lugar de un cuerpo humano hubiera caído una placa de plomo. Los demás estaban dormidos, incluyéndome. Yo fui el único que despertó. De todo el equipo, el capitán y yo y dos cabos fuimos los únicos que despertamos. Navegamos todo el día hasta que en un punto los motores volvieron a funcionar. Lo mismo pasó con las radios. Cuando volvimos a la base nos dijeron que estábamos extraviados 2 semanas. Cuando cuento esto, puedo jurarlo por la vida de mis hijos que para nosotros fue solamente un día. La estrategia de la Armada fue la misma que las otras veces. Decir que hubo un atentado con el cártel y que los elementos perdieron la vida en el cumplimiento del deber. Esta zona tardó mucho tiempo en ser explorada nuevamente, aunque a mí ya no me tocó volver a ir y eso le doy gracias a Dios, porque quién sabe si hubiera vuelto con vida. Créame cuando le digo que en el mar hay más cosas misteriosas que en la tierra, solamente que la gente no habla sobre ello. Si es posible, volveré a mandarles otra de mis experiencias que me dejó un sabor muy amargo, pues de alguna manera perdí algo de mí en esa misión. Muchas gracias por escuchar mi historia.